Pues buenas tardes a todas las personas aquí presentes. Como muy bien ya mencionó la doctora Morales, soy psicóloga clínica. Y no quiero comenzar este taller sin antes de darle las gracias no tan solo a la doctora Morales, sino también a los compañeros del grupo de trabajo de Apteco por extenderme esta invitación. Para mí un placer iniciar este semestre, ¿verdad? Con los talleres de nuestro grupo de trabajo de Apteco aquí en Puerto Rico, que siempre van, ¿verdad? Muy consonos con crear una línea de conocimiento, no tan solo para los estudiantes, sino para los profesionales también de la salud mental, dirigida específicamente a terapias cognitivas, conductuales y o contextuales. Así que hoy no va a ser tampoco esa excepción. Em, Hago énfasis que en efecto, ¿verdad? Le quise titular una mirada a la terapia de aceptación y compromiso, porque creo que eso es lo que vamos a poder estar, ¿verdad? Discutiendo hoy. Esto probablemente es más denso de lo que se puede hacer en este tiempo que tenemos disponible. Sin embargo, ¿verdad? Mi intención es que sembrar una semillita de curiosidad para que ustedes sigan conociendo y adiestrándose, así como yo lo hice con este modelo, ¿verdad? Que es ha mostrado mucha efectividad y eficacia, no tan solo para trabajar los desórdenes de ansiedad, sino para un sinnúmero de otras condiciones. Dicho eso, ¿qué está pasando? Ahí. Me gusta iniciar un poco con esta introducción que pienso que hace mucha relevancia sobre cómo la terapia de aceptación y compromiso conceptualiza específicamente la ansiedad. Así que por muchos factores, nosotros los seres humanos trabajamos la ansiedad así como queremos trabajar nuestro mundo externo, ¿no? Si a usted se le queda las llaves de su carro dentro del vehículo, pues usted va a intentar solucionarlo porque eso es lo más efectivo y correcto y funciona, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros intentamos relacionarnos de esa misma manera con nuestro mundo interno, creamos un conflicto, ¿no? Y específicamente con la ansiedad. ¿Por qué? Porque mientras más nosotros intentemos controlar la ansiedad, lo que estamos provocando es todo lo contrario, ¿no? Estamos aumentando esas sensaciones físicas, inclusive aumentamos todo ese mundo interno que sean los pensamientos asociados, ¿verdad? Específicamente hacia el futuro. Así que lo que tiene como respuesta es reforzar una conducta, en este caso la ansiedad, que es lo que intentamos específicamente, ¿verdad? No entrar en contacto con ello, ¿no? Porque es incómodo, porque no nos hace sentir bien. Así que por mucho tiempo en la literatura, de momento ese era, ¿verdad? El status quo que hablaban para la ansiedad. Hay que controlarla. Pero en este caso, la terapia de aceptación y compromiso nos lo conceptualiza de otra forma, ¿no? Es más bien a comenzar a aprender a relacionarnos con la ansiedad sin necesariamente escapar de ella, ¿verdad? Por el fight or flight o evitar estar en contacto con esas sensaciones físicas y cognitivas también. No sé si está pasando. ¿Pasó, doctora? Sí, ahora. Ok. Vamos a conocer un poquito, gracias. Vamos a conocer un poquito sobre esa base de conceptos teóricos que para mí son importantes. Cabe señalar que esto es más profundo, ¿verdad? Es más denso de lo que pueda estar discutiendo hoy. Sin embargo, pues creo que ¿verdad? Es importante y meritorio hablar de ello, tal vez de forma más inmediata. No tan solo con la terapia de aceptación y compromiso, sino para cualquier otro modelo terapéutico, es importante que nosotros conozcamos cuál es la filosofía de ese modelo terapéutico y cuál es esa teoría que ya hace ese modelo terapéutico que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar cualquier, ¿verdad? Treatment planner y poder hacer las técnicas que nos dicen en ese treatment planner. Sin embargo, no sabemos la intención o cuál es el motivo por el cual yo estoy haciendo esta técnica justo en este momento del tratamiento de esa persona. Así que para eso es importante conocer la filosofía, teoría, para hablar, ¿verdad? Con propiedad en el modelo terapéutico. En este caso, la filosofía que ya hace el modelo de la terapia de aceptación y compromiso es el contextualismo funcional,
La teoría, hablamos de la teoría de los marcos relacionales y por ende, pues ya podemos hablar de la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a hablar sobre la filosofía de ese contextualismo funcional. Básicamente el contextualismo funcional es una extensión bien radical de lo que Skinner hablaba durante, ¿verdad?, sus años, que específicamente hacía énfasis en cómo nosotros podemos predecir o cómo los eventos psicológicos, ¿verdad?, en nuestro mundo interno, pueden ser controlados o manipulados a través de nuestro contexto. Así que, como todavía creo que esto no se entiende muy bien, esta es mi forma más sencilla, a mi juicio, de poder explicar lo que es el contextualismo funcional. Y el contextualismo funcional dice lo siguiente: de ese círculo que ustedes ven ahí es nuestro contexto. Y dentro del contexto se van a dar unos comportamientos, ya sean observables o ya sean no observables. Los observables, si empezamos a conceptualizar la ansiedad, probablemente vamos a ver una persona que tiene mucha agitación o psicomotriz agitada, se come las uñas, usualmente, bueno, usualmente no, pero mayormente he visto en mi oficina que ahora las personas que experimentan ansiedad comienzan a rascarse lo suficiente para hacerse daño. La velocidad de su lenguaje es muy rápido, por ejemplo, son conductas observables. Conductas no observables, y ustedes me van a decir, pero como vamos a hablar de comportamientos o conductas que no son observables, pero dentro del contextualismo funcional, ¿verdad? Sí lo define, ¿verdad? O lo operacionaliza las conductas no observables como cuáles, como los pensamientos, como las memorias, como las sensaciones físicas, que sabemos que la ansiedad tiene muchas sensaciones somáticas. Así que todo eso va a ser nuestros comportamientos no observables. Pues bien, el contextualismo funcional ya dice eso. Y nos dice que es importante saber qué es lo que pasa justamente antes que se dé esa conducta que nosotros vamos a trabajar. En nuestro caso, ¿verdad?, la ansiedad. Así que queremos saber qué está pasando en el contexto, qué está pasando en ese mundo interno también de la persona, que lleva a la experimentación de dicha sintomatología. A su vez, también nos menciona que es importante conocer qué pasa luego que se da esa conducta. ¿Qué pasa si esa conducta se está reforzando o se está castigando? Aunque sabemos que ambas lo que ocasiona es que la conducta aumente, ¿no? Así que nosotros conociendo esto, ¿no?, que es básicamente como un análisis funcional de la conducta, vamos a poder saber qué la persona puede hacer antes de que se dé esa conducta o qué hace antes de que se dé esa conducta para quizás poderla trabajar o poder, ¿verdad?, identificar qué barreras está sucediendo para que se surja, ¿verdad?, el pico más alto de la ansiedad. O por todo lo contrario, qué pasa después, que tal vez la persona pueda hacer alguna destreza, pero lo que hace justamente después, básicamente, no necesariamente va a ser tan efectivo para disminuir esa ansiedad y por ende, ¿verdad?, tenemos el resultado de que aumente. Así que todo este comportamiento, el contextualismo funcional nos dice que se da dentro de un contexto, ¿verdad? Y ahí va a mediar todos esos factores que ustedes están viendo ahí. Esto nos quiere decir que si usted tiene un paciente o un cliente, como usted le quiera llamar, con esos mismos comportamientos, usted va a saber que como fulano, el antecedente y el refuerzo fue X, pues para su próximo paciente que usted va a ver en su consulta, va también a tener el mismo antecedente y el mismo refuerzo. No, ni necesariamente. ¿Por qué? Porque ahí está influyendo demasiado la cultura, el contexto de nosotros. Así que esto hace énfasis de que cada persona o cada individuo que nos llega a nuestra consulta es individual y por ende nosotros tenemos que hacer un análisis completo de la conducta de esa persona. Esto es más complejo, ya le dije, pero pues ahí se los dejo quizás explicado un poquito más simple para que puedan, ¿verdad?, seguir instruyéndose sobre el contextualismo funcional que hoy por hoy tiene tanta vigencia. Asimismo, ¿verdad?, nos movemos un poco a la teoría. La teoría es la teoría de los marcos relacionales, fue originalmente desarrollada por Hayes, Barney, Horner y Roche. Y básicamente lo que nos trae esta teoría es que las personas aprenden el lenguaje
a través de sus interacciones que tienen con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto, no? Es que básicamente el lenguaje de las personas puede crear el sufrimiento humano. Así que todos nosotros en algún momento hemos, ¿verdad?, pasado dolor emocional porque es parte de nuestra experiencia humana. Sin embargo, esa forma en que nosotros nos relacionamos a través del lenguaje con ese sufrimiento humano, con ese dolor emocional, discúlpeme, va a ocasionar que surja lo que es el sufrimiento humano, que es donde nos, ¿verdad? Nos puede poner un poco más rígido, inflexible, y es donde quizás ahí ya de pasar un dolor emocional, como una ansiedad muy normativa, versus a relacionarme con el lenguaje de que esto no va a cambiar, qué va a pasar si yo salgo de mi casa, no va a haber nadie que me pueda rescatar, se van a burlar de mí, etcétera. Pues esto va a ocasionar que de esa preocupación quizás válida para en muchas ocasiones se convierta en un desorden de ansiedad, ¿no? Así que básicamente la teoría también proporciona una base para los procesos centrales de la psicopatología, ¿no? De los desórdenes de salud mental. Cuando ya nos movemos, ¿verdad? Luego de conocer la filosofía y la teoría que marca la terapia de aceptación y compromiso, que cabe mencionar, ¿verdad? Fue desarrollada por Stephen Hayes, Chris Stroll y Kelly Wilson. Es un modelo, ¿verdad? Que básicamente surge de las terapias conductuales de la tercera generación y específicamente hace énfasis en conceptos no tan tradicionales, aunque ya hoy por hoy son un poco más tradicionales, ¿verdad? Hablar del self, hablar de la atención plena o mindfulness y de ese cambio del comportamiento, pero esos cambios de comportamiento que vayan dirigidos a través, ¿verdad?, de lo que es el factor de los valores, ¿verdad? Aquello que es importante o muy valioso para la persona. Y básicamente la teoría de aceptación y compromiso busca que las personas se relacionen con aquellas, ¿verdad? Como muy expuso ahí, las inquietudes humanas que pueden experimentar desde una postura muy consciente, ¿verdad? Que las reconozcan a la misma vez que no intenten evitarlas, ¿no? O que no intenten tanto controlarlas o intentar, ¿verdad? No entrar tan en contacto con ellas, sino que sean más compasivos con ese dolor, ¿no? Con ese dolor. Así que básicamente aquí tienes dos objetivos. El primero es fomentar la aceptación de aquello, ¿verdad? De nuestro mundo interno sin intentar controlarlos y también busca ese compromiso y esa acción para vivir una vida de acuerdo a lo que es valioso para la persona. Así que de ahí sale también ese nombre, ¿no? Terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso específicamente ha mostrado vasta evidencia, como ya les mencioné, para los desórdenes de ansiedad. Así que, pues, básicamente estamos utilizando un modelo que se esperaría que en su clínica usted pueda ver unos cambios y unos cambios más rápidos en comparación a otros modelos terapéuticos, por ese énfasis que hace en los valores, ¿está bien? Y sus cambios son más sostenidos a través del tiempo, utilizando la terapia de aceptación y compromiso en este caso. Así que es importante para mí un poquito hablar también del miedo y de la ansiedad, ¿verdad? Siempre hago la pregunta si son sinónimos o no, la respuesta es que no son sinónimos. En lo que sí hacen ¿verdad? Hacen un loop es en el que son emociones, ¿verdad? Son respuestas muy naturales y normales dentro de nuestra experiencia humana. Sin embargo, el miedo es más orientado hacia el momento presente, hacia lo que está pasando ahora, y la ansiedad está más orientada hacia el futuro. Así que ambas, como ya les mencioné, tienen una función muy natural y muy esperada. Así que tal vez usted me diría, pero entonces, ¿por qué estamos hablando de una terapia para tratar algo que puede ser tan natural? Es que la ansiedad puede ayudarnos muchas veces y puede ser muy natural. Sin embargo, cuando vamos a trabajar la ansiedad o que se vuelva un foco a trabajar dentro de nuestra consulta, va a ser cuando esa ansiedad, ¿verdad? Le reste a la persona tiempo, motivación, esa ansiedad conlleva, ¿verdad? Mayor frecuencia
básicamente que afecte esa funcionalidad, esa cotidianidad del día a día de la persona, quiere decir para estudiar, en su trabajo, etcétera. A su vez, cuando también deja a la persona en el déficit de sus valores. Y aquí me voy a detener un momento porque creo que es importante hablar de los valores. Los valores, ¿verdad? Son aquellas cosas que básicamente nosotros no podemos tachar de nuestra lista, son cosas que no son tangibles, ¿no? No podemos irlas a comprar a cualquier tienda por departamento que usted elija. Y es muy diferente a los metas también, ¿no? Así que los valores, estamos hablando de aquello que es importante para la persona. Esto quiere decir que si usted tiene un paciente o cliente en su clínica, con algún desorden de ansiedad y esta persona le dice X valores, no va a ser los mismos valores que usted va a tener en su próxima sesión, ¿verdad? Porque son individuales y son necesarios para ir moviendo al paciente dentro de nuestro plan de tratamiento. Así que las metas, por el contrario, son aquellas cosas que nosotros nos proponemos y que en cierto punto, una vez que lo logramos, ya no lo tenemos que hacer. Así que con esta diferencia y aclaración, pues cuando la ansiedad nos deja en déficit de estos valores también, pues viene creando lo que es la inflexibilidad psicológica. Y para hablar de la inflexibilidad psicológica, que entiendo que quizás muchos pueden no conocer lo que es la inflexibilidad psicológica, pues la terapia de aceptación y compromiso propone, ¿verdad? Los famosos Exaflex. Este es el modelo psicopatológico de la inflexibilidad psicológica, que se compone de 6 procesos en particular. El primero de ellos es el pasado o futuro. Quiere decir esto que la persona se encuentra, ¿verdad? Una persona se puede encontrar en el pasado. Típicamente lo podemos ver en pacientes con cuadros o diagnósticos de trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, que usualmente están en el pasado, en lo que le sucedió. O en el futuro, que es en el caso de la ansiedad, ¿verdad? Que usualmente está dirigiendo su cognición hacia el futuro, la rumia, etc. La falta de claridad de valores es otro componente, otro proceso de la inflexibilidad psicológica. La falta de claridad de valores es eso mismo, ¿verdad? Cuando la persona no conoce cuáles son sus valores y por ende lleva a tener un patrón de comportamientos que lo podemos catalogar o definir como inacción porque deja de actuar en base a los valores y claramente no va a actuar en base a sus valores porque no los conoce todavía. Así que ese es nuestro trabajo en el proceso de terapia. El yo conceptualizado esto es una persona, ¿verdad? O lo podemos describir como una persona que está muy pegada a su historia de vida y por ende tiene una visión desde su mundo, desde esa historia, ¿no? Está muy pegado, ¿verdad? O fusionado, como también diría el modelo de Art, a esa historia. Siempre me gusta hacer la diferencia porque tal vez esto es un concepto muy abstracto, pero no quiero que se relacionen con el lenguaje a través de lo que les estoy diciendo. Em, pero es muy parecido a lo que es una creencia medular en la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ¿verdad? Básicamente es lo mismo con otro nombre. Tenemos la fusión cognitiva, que esto es cuando la persona no logra despegarse de sus pensamientos, ¿verdad? De simplemente ver los pensamientos por lo que son, por letras, que cuando las unimos hacemos palabras. Así que la persona está muy pegada, ¿no? Eso es lo que significa la palabra fusión. Otra forma de también me gusta explicarlo, por si acaso, ¿verdad? No lo pueden ver en este momento, esto sería lo equivalente a lo que pueden ser los pensamientos automáticos, esas suposiciones en la terapia cognitivo-conductual. ¿Está bien? Y por último, y no menos importante, tenemos la evitación experiencial. Y en esa evitación experiencial, lo que estamos hablando, ¿verdad? O a lo que se refiere es a esa tendencia que tiene la persona de ejercer un comportamiento donde va a alterar perdón, esa duración o la forma en que están experimentando sus eventos privados, ¿verdad? O esos eventos que no desean tener. Y cuando digo eventos privados, estoy hablando, nuevamente, por si acaso emociones, pensamientos, sensaciones, memoria, etcétera. ¿Está bien? Básicamente los comportamientos no observables. Así que la persona intenta no entrar en contacto
con estos eventos privados. Y lo que surge, ¿verdad? O lo que ocasiona la habitación experiencial es que puede desarrollar en cierto punto un alivio inmediato a esas sensaciones, así que nos puede funcionar a corto plazo, sin embargo, a largo plazo, pues no mantienen esos cambios y lo que crea, ¿verdad? Es al contrario, mucha rigidez y por ende un aumento en esos eventos privados. Cabe señalar que cuando estamos hablando de ACT para los desórdenes de ansiedad, sea, el énfasis principal o el déficit principal está en este proceso, en la habitación experiencial, porque ya sabemos de antemano que todas las personas que experimentan algún desorden de ansiedad, el mecanismo, ¿verdad? Es usualmente evitar. Esto no quiere decir que vamos a trabajar únicamente con este proceso y no vamos a mirar el resto. No, porque por eso es el Exaflex, ¿no? No sé si pueden ver el cursor, espero que sí. Cuando estamos trabajando la habitación experiencial, que sería este punto, esa habitación experiencial nos lleva a poder, ¿verdad?, fusionarnos y de esa fusión cognitiva nos lleva a esa falta de claridad, de inacción, etcétera. Así que desde donde usted esté parado, si se va a dar cuenta que todos interactúan entre sí. Así que un proceso va a afectar al otro. Y nosotros tenemos que tener eso bien consciente a la hora de nuestro plan de tratamiento. Pero más adelante les voy a estar enseñando un dato importante para reconocer, no tan solo para los desórdenes de ansiedad, sino para cualquier otro diagnóstico o desorden de salud mental, cómo nosotros podemos como que comenzar o poder identificar dónde comenzar en los procesos de inflexibilidad psicológica. Básicamente, esto se los estuve mencionando recientemente. La habitación experiencial produce ese alivio inmediato, por ende refuerza de forma negativa, ¿verdad? Esa ansiedad. Así que mm, yo le quería exponer un poco lo del choice point. Sin embargo, puedo estar enviándole esta parte del choice point quizás con un poquito de explicación, porque si no me va a tomar mucho tiempo. Y quiero que tengan otra información, que es esta. Vimos el modelo de inflexibilidad psicológica, que era el modelo psicoterapéutico. Ahora, ¿verdad? Quiero que veamos el modelo psicoterapéutico, que ¿verdad? Es todo lo contrario, este es de flexibilidad psicológica. Y al igual que el de inflexibilidad psicológica, se compone de 6 procesos también. Perdón. El primer proceso que vamos a ver es el proceso de contacto con el momento presente, es que la persona, ¿verdad? Que esté en contacto con, no tan solo con sus eventos externos o contextuales, sino también con sus eventos privados, ¿no? Que los pueda reconocer, que pueda reconocer esas sensaciones, que también pueda reconocer sus pensamientos, su memoria, etcétera. Este va a ser la contraparte del modelo de inflexibilidad psicológica que decía versus pasado-futuro. ¿Está bien? Esos que están en grises son la contraparte o los que aparecen en el modelo de inflexibilidad psicológica. El otro proceso de flexibilidad es el de valores, que ya le expliqué esto, ¿verdad? Un proceso muy importante dentro de la terapia de aceptación y compromiso, porque es el mecanismo de cambio. Todos los modelos terapéuticos tienen sus mecanismos de cambio. Este es el de la terapia de aceptación y compromiso, pero si nos movemos a otros, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual, sabemos que la validación es el ente de cambio. Así que recomendación, quizás saliéndome un poquito de esta presentación, siempre busquen cuando vayan a hacer cualquier modelo terapéutico cuál es el agente de cambio dentro del modelo. Dicho esto, pues hablamos de los valores, que ya se los expliqué, que es la contraparte de falta de claridad de valores. Tenemos la acción comprometida y aquí es cuando la persona, porque ya ha reconocido sus valores, aquí es que actúa en base a esos valores, ¿verdad? Aquello que es importante para la persona. Y yo quiero detenerme aquí un segundo. Tener una acción comprometida, entiéndase, actuar en base a los valores, yo lo puedo decir, ¿verdad? Muy bonito y muy fácil. Sin embargo, esto es complejo para las personas que viven con cualquier, ¿verdad?
proceso que lo ha llevado a una inflexibilidad psicológica o, ¿verdad? En este caso, desórdenes de ansiedad. Así que nosotros como terapeutas también debemos mover a ese paciente de forma compasiva a que esa persona actúe en base a sus valores. Ahora, no es sencillo. ¿Por qué? Porque quizás la persona lleva muchos años actuando con inacción, ¿no? O con poca claridad de sus valores y esto ha llevado a un comportamiento a esta persona de, ¿verdad? Dejarse o quedarse demasiado en déficit y no saber cómo comenzar, ¿verdad? A actuar en base a sus valores. Dicho esto, es la contraparte de la inacción en el modelo de inflexibilidad. El yo como contexto, esto quiere decir que la persona puede tomar perspectiva de su historia de vida y no necesariamente, ¿verdad? Quedarse pegado o pegada eh, y comenzar a tener un estilo de vida bien desprendido desde su historia, ¿verdad? Reconoce lo que le ha pasado, reconoce y está consciente y valida todo su proceso, sin embargo, puede tomar distancia y tener otra visión de mundo, ¿verdad? Tomando en consideración su historia de vida, ¿no? Y por eso es que le llamamos el yo como contexto. No quiero que se relacionen otra vez con mi lenguaje. El yo como contexto es un proceso muy denso, muy abstracto. De hecho, hay talleres que únicamente se trabajan el cómo poder enseñar o cómo poder trabajar, valga la redundancia, la terapia, ¿verdad? Este proceso en particular es muy, ¿verdad? Es muy profundo y muy abstracto también. Es la contraparte del yo conceptualizado. Cuando hablamos de la función cognitiva, estamos hablando que la persona simplemente puede reconocer sus pensamientos, distanciarse de ellos y no necesariamente ¿verdad? Mostrar una rigidez ante ellos y actuar, ¿verdad? O tener un comportamiento que vaya en reacción en base a ese pensamiento. Así que la persona, en efecto, puede ver los pensamientos como son. ¿Verdad? Como les mencioné ahorita, por letras por letras que en conjunto forman una palabra, ¿no? Pero no necesariamente debe tener un significado en nuestra vida tan arraigado. Es la contraparte de la fusión cognitiva. La aceptación, pues es lo que, ¿verdad? Mucho énfasis que le hemos hecho en este taller, es que la persona pueda comprender y sobre todo pueda aceptar ese dolor emocional y que no intente cambiarlo, no intente modificarlo, es simplemente vivir esa experiencia. Así que comience a relacionarse muy diferente a como lo había hecho anteriormente. Y cuando la persona comience, ¿verdad? A relacionarse desde este punto más compasivo y sin tanta, ¿verdad? Evitación, podemos hablar, pues entonces estamos fomentando lo que es la flexibilidad psicológica. El proceso de aceptación es la contraparte de lo que es la evitación experiencial. Junto con estos 6 procesos, pues entonces, ¿verdad? Podemos lograr lo que es la flexibilidad psicológica, que a grandes rasgos, ¿verdad? Básicamente, o se define como la persona puede estar en contacto, ¿verdad? Con sus eventos privados de manera muy consciente y aún así, ¿verdad? Que pueda ser un poco molestoso e incómodo que la persona actúe, ¿verdad? Nunca deje de actuar en base a sus valores. Eh, Esto, ¿verdad? También espero poderlo explicar un poco más rápido. Tenemos el triflex, ¿verdad? Hay mucho hexaflex dentro del modelo de la terapia de aceptación y compromiso. Sin embargo, aquí quiero hablarle un poquito del triflex porque para mí es una forma, vuelvo y digo, para mí, más sencilla de cómo nosotros podemos conceptualizar y comenzar lo que es un plan de tratamiento eh, para cualquier tipo de condición, no tan solo de ansiedad. Vamos a comenzar explicando que el triflex o la terapia también de ARC tiene 3 pilares, que es estar presente, la apertura y hacer lo que importa. O en inglés, como muy bien
lo llamamos Doing What It's Matter. Básicamente, en el primer pilar, si nos enfocamos en el de apertura, vamos a tener los procesos de fusión cognitiva y los procesos y el proceso de aceptación. Cuando nosotros enfocamos específicamente en los desórdenes de ansiedad, si ustedes se fijan, como ya anteriormente les estuve ¿verdad? Explicando, y la redundancia, el proceso del cual le vamos a hacer mayor énfasis es el de evitación experiencial, que básicamente es la contraparte de aceptación. Así que para pacientes o personas o individuos que vivan con ansiedad, debemos comenzar, ¿verdad? Nuestro plan de tratamiento trabajando estos dos procesos, lo que es empezar a mover la aceptación, ¿verdad? Y lo que es también empezar a trabajar con esa difusión cognitiva en nuestros pacientes. Por el contrario, me voy a mover a el pilar de estar presente. Allí tenemos o contamos con el proceso de estar en el momento presente o el yo como contexto. Aquí típicamente podemos ver personas que están muy arraigadas, ¿verdad? A esa historia de vida. Quizás si lo podemos poner en desórdenes, tal vez podemos una vez más hablar de lo que es el trastorno de estrés postraumático, porque sabemos que la persona usualmente pues se queda muy pegada a esa historia de lo que sucedió, reviviendo muchas veces esa historia. Y por ende, a base a ese evento traumático o altamente estresante, pues comienza a tener una visión de mundo, que es el yo como contexto, ¿verdad? O el yo conceptualizado en este caso, eh, y se fusiona demasiado con su historia, ¿no? Así que personas que no necesariamente es que tengan el diagnóstico de estrés postraumático, pero que sí tengan dificultad en estar en el momento presente o es muy fusionado con su historia de vida, pues podemos empezar con estos dos, ¿verdad? Con estos dos procesos, o sea, a moverlos. Por último, tenemos hacerlo, el pilar de hacer lo que es importante o doing what is matter, en inglés me gusta más, está el proceso de acción comprometida y el proceso de valores. Así que aquí, si otra vez por darle un ejemplo de qué procesos ¿verdad? O qué diagnóstico podemos hablar en esta de pilar, quizás podemos estar hablando de personas que viven con un trastorno de depresión o que frecuentemente tienen episodios de depresión, pues sabemos que la inacción, ¿verdad? Y la falta de valores, en este caso, pacientitos que viven con algún desorden de depresión, pues se les dificulta, ¿verdad? Las personas típicamente se quieren quedar en su casa, no quieren, ¿verdad? Comenzar a hacer lo que usualmente hacía, por ejemplo, como el aseo personal, no desean, ¿verdad? Salir, no desean compartir, aún sean con seres o personas que genuinamente, ¿verdad? Les importa. Así que para esos tipos de casos, pues nosotros debemos comenzar a empezar a trabajar con lo que es la acción comprometida o los valores. Así que a mí me parece una excelente herramienta que fue desarrollada por Ross Harris para poder nosotros hacer ese plan de tratamiento. Así que vamos un poquito a ese step by step de cómo nosotros pudiéramos trabajar desde el modelo de la terapia de aceptación y compromiso a un paciente o una persona que vive con el desorden de ansiedad. Así que vamos a comenzar con esa primera sesión. En esa primera sesión, básicamente lo que vamos a llevar a cabo es la psicoeducación del modelo. Sin embargo, lo que trae la terapia de aceptación y compromiso es que nos instruye a nosotros como clínicos a que no necesariamente tengamos que usar un lenguaje clínico para explicarle el modelo al paciente. Una forma efectiva de poder explicarle el modelo al paciente es básicamente diciéndole, ¿verdad? Esto va a ser un modelo que va a conllevar ¿verdad? Que nos comprometamos a hacer, ¿verdad? Conductas que usualmente pues no estamos acostumbrados a hacer o que nos puesto en práctica, por ende es un modelo activo que va a requerir, ¿verdad? De esas tareas, no tan solo dentro de las sesiones, sino fuera, ¿verdad? Porque nosotros queremos que las haga fuera también para generalizar destrezas y que dentro de, ¿verdad? Pues va a comenzar a desaprender para aprender nuevas formas de cómo manejar, ¿verdad?
su mundo interno, aquella sintomatología de ansiedad, ¿verdad? Que podemos utilizar la sintomatología que el paciente nos haya mencionado en esas primeras consultas. Y por ende, ¿verdad? Va la persona a conocer un poco más sobre sus valores, a identificar aquello que es importante y comienza a actuar en base a sus valores. Así que si vieron, no utilicé una forma de muy compleja o muy clínica de explicarle el modelo al paciente, porque el paciente básicamente cuando nos llega a nuestra oficina, el paciente quiere básicamente, ¿verdad? Ayúdame con esto, no sé qué más hacer. Sobre la parte clínica y compleja es para nosotros. Ellos quieren, ¿verdad? Quieren la forma más sencilla de cómo abordar esta dificultad que están confrontando. Así que nos movemos a la sesión 2. Ya en la sesión 2 vamos a estar trabajando con lo que es la desesperanza creativa. Y en la desesperanza creativa, claro, a mí me gusta mucho hacer esto en las sesiones porque es una forma muy, eso mismo, creativa o divertida de cómo hacerle preguntas al paciente para que identifique cuáles han sido las formas que ha intentado trabajar esos, ¿verdad? Eventos privados o esa sintomatología de ansiedad y podemos preguntarle qué ha hecho para distraerse, en qué piensa, si usa sustancia o no usa sustancia, si hace conductas de autodaño o no, ¿verdad? Eh, y las vamos anotando con el paciente, ¿verdad? Y que el paciente los vea. Luego, es importante preguntarle a la persona o a ese paciente cuán efectivo ha sido ¿verdad? Estos métodos que ha intentado implementar para tener un alivio de esa ansiedad, ¿verdad? O de esa sintomatología. Y obviamente la persona le va a decir que no, porque muy poco, quizás a corto plazo, como muy bien les enseñé, porque eso es evitación experiencial pura, ¿no? Y eso es lo que queremos, porque si le funcionara, el paciente no iba a llegar a nuestra, ¿verdad? A nuestra oficina. Así que luego de poderle preguntar esto al paciente, así que ahí vamos un poquito a preguntarle cuál ha sido el costo entonces de ejercer todas estas conductas. Y obviamente el costo es muy alto, porque muchas veces las personas que viven con desórdenes de ansiedad sabemos que se les dificulta el ir al trabajo, así que pueden tener pérdidas de empleo, pueden tener dificultades familiares, pueden tener dificultades también, ¿verdad? Que afecten o aumenten alguna condición física que la persona tenga. Así que el costo es muy alto. Y como la persona le va, ¿verdad?, a contestarle que sí, en efecto, no me ha funcionado y que el costo ha sido muy alto, pues ahí es donde nosotros, ¿verdad?, es la desesperanza creativa. Es como, mira, pues dentro de esto que tú no le ves solución, pues yo te tengo estas nuevas alternativas. No le vamos a decir que le va a funcionar del todo porque nosotros no sabemos, nosotros tenemos que implementarlo con el paciente. Pero sabemos que hay vasta evidencia que, ¿verdad?, aporta y sustenta de que en efecto va a funcionarle a esa persona. Así que ahí buscamos compromiso con el paciente. ¿Estás dispuesto a hacer algo diferente? Que era un poquito de lo que les estábamos diciendo en esa primera sesión, ¿verdad? Hacer conductas o hacer o tener una forma diferente de trabajar su sintomatología. Y básicamente, muy corto y muy sencillo de cómo trabajar la desesperanza creativa. Aquí ustedes van a ver que no les mencioné, ahí está expuesto sesión 2, sesión 3, pero esto nos puede llevar más de 2 sesiones o más de una sesión en particular. Específicamente, ¿verdad? Eso va a depender de cuán arraigado está la persona con esos comportamientos. Y quizás la persona le puede decir que sí, que en efecto que está comprometido y dentro del proceso del proceso terapéutico, nosotros vamos a tener que volver a hacer la desesperanza creativa y buscar ese compromiso nuevamente, debido a que, ¿verdad? La persona, como les mencioné ahorita, la persona lleva un patrón, ¿verdad? O muchos años de vida ejerciendo todas estas, ¿verdad? Conductas o formas de intentar manejar su ansiedad. Así que no nos frustremos como terapeutas si eso sucede y tampoco piensen que los estamos haciendo mal. Todo lo contrario, es algo esperado. Ahora, nosotros como terapeutas tenemos que estar conscientes, ¿verdad? También dentro del proceso para no reforzar esa conducta en el paciente. Porque, ojo, otra vez volvemos a lo del contextualismo funcional. Nosotros
nosotros somos unos, ¿verdad?, investigadores constantes de esa conducta del paciente. Así que si nosotros dejamos pasar una conducta en sesión que no trabajamos, pues es una conducta que se reforzó y es una conducta que va a aumentar dicha sintomatología ¿verdad? O puede fomentar a que ocurran otras, no tan solo relacionadas a la ansiedad en este caso. Luego pasamos a lo que es la sesión 3 y básicamente aquí lo que buscamos es introducir los valores, ¿verdad? Como dice ahí, como un mecanismo, eh, como el mejor mecanismo básicamente desde el concepto, ¿verdad? Desde la terapia de aceptación y compromiso para trabajar la ansiedad. Hay un sinnúmero de formas, compañeros, de poder trabajar lo que son los valores. A mí en particular, y esto es muy mío, me gusta trabajar con los value cards, que al final de la presentación les expuse cuáles son ¿verdad? Esas cartas. Pero en sí, ¿verdad? Utilizamos esas cartas, cada una de esas cartas tiene un valor. Le enseñamos esas cartas a la persona y dejamos que la persona las observe y que elija por lo menos 4 de ellas. Y una vez que la persona la elija, pues entonces vamos explorando con la persona por qué elegiste estos valores, por cuán importantes para ti y no menos importante, conocer si la persona hoy por hoy está actuando en base a ese valor. Típicamente la persona, ¿verdad? Por la misma inflexibilidad psicológica o evitación experiencial, está muy lejos y por eso llegan a nuestra oficina también. Así que hay muchas formas de luego de identificar los valores con nuestros pacientes, podemos hacer, ¿verdad? Seguir utilizando como el bullseye, el mismo choice point que, ¿verdad? Que lamentablemente no les pude enseñar aquí por el tiempo que tenemos, pero que me comprometo a podérselo enviar, eh, para que la persona, sesión tras sesión, ¿verdad? Esto no es solamente de la tercera sesión y ya, sino se va a hacer nuestra agente de cambio, así que usted los va a apuntar en su libretita, en sus notas de proceso, y va a darle seguimiento a esto, ¿no? Y que la persona también las tenga conscientes, ¿verdad? Porque eso es lo que al final del día queremos, porque es lo que le va a llevar a la persona que esa evitación experiencial vaya disminuyendo y que vaya aumentando lo que vendría para la próxima sesión, que sería ¿verdad? Atención plena o esa difusión cognitiva. Eh, no en grandes detalles, quizás he explicado un poquito también sobre esto. Nosotros queremos que las personas, una vez que identifiquen sus valores, pues también identifiquen cuáles son esas líneas de pensamiento que aumentan su vulnerabilidad emocional. Y una técnica a mí en lo personal, muy efectiva, pues yo utilizo cualquier tipo de papel, pueden ser sticky notes, y voy, ¿verdad? Trabajando one on one con esa persona. Por ejemplo, cuando llega esa sintomatología de ansiedad, ¿qué te pasa por tu mente? Pues pienso tal cosa, que no voy a poder, que no hay solución, que me voy a quedar solo, que me va a dar un ataque de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tan solo busco el pensamiento, sino también añado, ¿verdad? Porque las personas pueden, no tan solo, ok, la persona puede estar muy fusionada a sus emociones también. Así que nosotros tenemos que hacer una difusión de esas emociones, en este caso de esa ansiedad, que usualmente están demasiado fusionados los pacientes con la misma ansiedad. Así que también, ¿verdad? Nombramos la ansiedad dentro de esta sesión, ¿verdad? Para poder comenzar a que la persona despegue un poquito de esa emoción también, que haga difusión de la emoción. Y esto viene o surge también, si se acuerdan otra vez, del contextualismo funcional y de la teoría de los marcos relacionales. Esto tiene, ¿verdad? Hace mucha énfasis, ¿no? Uno, el contextualismo funcional, de cómo nosotros como clínicos vamos a definir los comportamientos o la conducta, que en este caso son conductas no observables, que también queremos hacer diffusion o difusión cognitiva. Discúlpenme por mi Spanglish en ocasiones.
Eh, y por la teoría de los marcos relacionales, porque lo que nos trae la teoría o lo que expone o propone la teoría de los marcos relacionales es que el sufrimiento humano surge a través de la interacción que tiene con su propio lenguaje. Así que en esta sesión lo que nosotros vamos a intentar es despegarnos de ello. Y obviamente, pues para poder hacer difusión, tiene que haber plena conciencia, ¿verdad? Esos procesos de atención plena. Ya en la sesión 5 básicamente vamos a estar hablando sobre o tocando el proceso de yo como contexto. Aquí intentamos que la persona logre despegarse aún más de su historia de vida, que tenga una visión de mundo muy, ¿verdad? Quizás más compasiva y muy lejano, o sin intentar cambiarla, como lo es, por ejemplo, que le puse ahí una raqueta de tenis y una bolita de tenis. Es como si nosotros estuviésemos en un partido de tenis, ¿verdad? Están los dos jugadores, pero también están las personas que estamos en las gradas. Nosotros queremos que nuestros individuos, ¿verdad? Clientes, pacientes, comiencen a ver su historia de vida desde las gradas, ¿verdad? No intentando ser un jugador más que no necesariamente va a tener una visión completa de lo que está sucediendo en su vida, ¿no? Porque estamos muy, muy arraigados, muy fusionados, también podemos decir, con su historia de vida. Cabe señalar también, y muy importante dentro de estas sesiones, y porque digo que es importante, para los desórdenes de ansiedad, trabajar con lo que son los ejercicios de exposición o ejercicios ejercicios interoceptivos. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que la ansiedad tiene un fuerte componente de respuesta somática. Así que las personas sienten o experimentan sensaciones de mareo, también experimentan lo que son náuseas, falta de aire, dificultad para respirar, el pecho un poquito apretado. Así que como eso es algo que nosotros como clínicos sabemos que va a ocurrirle a nuestro paciente, es importante que la persona dentro de la sesión, ¿verdad? Comenzar a exponerlo a esas sensaciones, como, ¿verdad? Y esto vamos a ir exponiendo a la persona, ¿verdad? Pero sucesivamente, porque le tenemos que dar destrezas para que los maneje. Por ejemplo, la persona que cuando experimenta ansiedad, experimenta sensación de mareos, por ejemplo, pues quizás podemos utilizar una silla en la cual nosotros le podamos dar vuelta a ese paciente, ¿verdad? Con consentimiento del paciente, claro está. Y, ¿verdad? Una vez que se sienta valga la redundancia, sensación como de mareo, pues entonces comenzamos nosotros a trabajar con el paciente ok, ¿qué está sucediendo? ¿Está en un lugar seguro? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Es un poquito de que la persona tome conciencia de esas respuestas físicas y que poco a poco no intente pelearlo y que sepa en todo caso, ¿verdad? También que esto es una sintomatología que de momento llega, ¿verdad? Pues la podemos experimentar, pero si no actuamos de forma rígida ante ella, también va a comenzar a bajar. Así que quiero dejar muy claro, esto es importante darle destreza primero al paciente para que, ¿verdad? No ocurra una crisis dentro de la sesión, ¿no? Que tengamos que manejarla porque es nuestra responsabilidad. En la sexta sesión, ya aquí estamos hablando de la acción comprometida, ¿verdad? Muy al inicio hablamos de los valores, ahora estamos hablando de cómo actuar en base a los valores en esta sesión. Y aquí básicamente estamos proponiendo a la persona que una vez que identifique sus valores, pues que entonces eh, pueda llevar o pueda ejercer un patrón de comportamientos en el que le ayude a que usualmente, ¿verdad? O que llene la mayoría de las veces sus valores, ¿verdad? No es que todo el tiempo lo vamos a poder lograr, importante porque no lo dije en los valores. Los valores, nosotros podemos tener valores que pueden estar, que conflijan, ¿verdad? Unos con otros. Y eso nos va a pasar a todos. Es importante que la persona
también haga ese balance entre sus propios valores para que no necesariamente los deje toditos abajo y comience la inacción, sino que haga balance entre sus valores para que entonces actúe o comience un estilo de vida que sea consono con aquello que es importante o muy valioso para la persona, que sabemos que ya les mencioné que es algo complicado. Sin embargo, esto no quiere decir que la persona no lo pueda hacer, porque a corto plazo puede verse como muy complicado, muy pesado, algo nuevo para ese paciente. Sin embargo, una vez que la persona comience con ¿verdad? Con generalizar esta destreza día tras día, pues básicamente a largo plazo va a tener un cambio en toda esta sintomatología de ansiedad, digamos, o con cualquier otra, ¿verdad? Mm, eh, vulnerabilidad emocional. Ya en la sesión 7 y 12, aquí básicamente nosotros vamos a evaluar riesgos importantes siempre con todo tratamiento. Vamos a evaluar las recaídas y los retos que tiene esa persona, porque sabemos que la ansiedad pues no necesariamente va a desaparecer. De hecho, la terapia de aceptación y compromiso no es el foco que la ansiedad desaparezca. Como resultado, ¿verdad? Disminuye esa sintomatología, pero pues no es la intención. Así que nosotros tenemos que explicarle o psicoeducar a esa persona de que la ansiedad pues va a venir porque es una respuesta natural. Sin embargo, ¿qué destrezas, verdad? Y por eso les puse en la diapositiva, cómo nosotros podemos reforzar esas destrezas para cuando lleguen esa, ¿verdad? Sintomatología de ansiedad. Una vez que hagamos todo esto, pues entonces podemos hablar de un resumen del tratamiento y poder dar eh, de alta a esta persona. Yo quiero señalar algo bien importante. Aquí nosotros vemos 12 sesiones, pero a nivel cultural, en Puerto Rico y quizás para muchas personas latinoamericanas también, ¿verdad? Que quizás nos están viendo hoy. eh, Esto nos puede tomar un poco más de tiempo. Así que estos son, ¿verdad? Básicamente sesiones, pero no lo miren como una camisa de fuerzas, porque hay que tomar en consideración a ese paciente, también sus comorbilidades, sus condiciones, las barreras que tiene para llevar a cabo el tratamiento, etcétera. Eh, Algunos recursos que para mí son muy, muy valiosos. Va a haber muchos de Ross Harris, porque pues, es uno de mis favoritos. Tienen Acne Simples del Dr. Harris, también tienen Question and Answer del Dr. Harris también. Ese libro es muy efectivo para los terapeutas, ¿verdad? O psicólogos en formación, porque nos da la respuesta de cómo nosotros, ¿verdad? Trabajar con el proceso o mover el proceso en terapia. Les puse también el clásico de Sal de tu mente y entra en tu vida de Stephen Hayes, el libro de metáforas, Anxiety Happens, que tiene 52 ejercicios ¿verdad? O para manejar la ansiedad. Y al final tienen aquí los value cards o las cartas de valores, específicamente esas son las que yo tengo en mi oficina y son muy, muy, muy efectivas para poder identificar esos valores como ya les mencioné. No me quiero despedir sin antes, ¿verdad? Darle algunos recursos donde puedan seguir instruyéndose, porque sé que esto fue una mirada muy general de lo que es la terapia de aceptación y compromiso, pero claramente nos pueden seguir viendo, ¿verdad? Mensualmente hacemos talleres aquí en el grupo de trabajo de Apteco. También está la doctora Jessica Talavera con su página que pueden ir de relaciones flexibles. Ella ofrece talleres o hace grupos de estudio, usualmente ahora gratuitos también, que habla sobre arte y sobre otros modelos contextuales. Tenemos la Asociación of Contextual Behavior Science, que tiene mucho, ¿verdad? Eh, talleres o recursos que hablan, ¿verdad? De los modelos de la teoría de la terapia cognitivo-conductual o contextual, y Act Mindfulness, que es del doctor Ross Harris también, que ofrece talleres. Ahí sí habría ¿verdad? Pagar por ellos.
Nada, esa es mi información para mayores dudas que no les pueda contestar ahora, ¿verdad?